Hola, en este video vamos a ver cómo se puede encontrar el centro de una masa de una lámina usando herramientas del cálculo como las integrales dobles. Bueno, para introducirnos, el centro de masa es el punto de equilibrio de una lámina. Cuando la forma o la densidad varían, usamos integrales dobles para calcular la masa total y las coordenadas del centro de masa. ¿En qué punto exacto se podría equilibrar una lámina delgada para que no se caiga? Bueno, ese punto se llama centro de masa. Si la lámina tiene una forma regular y una densidad uniforme, encontrarlo puede ser sencillo. Pero, ¿qué pasa cuando la forma es irregular o la densidad varía en cada punto? En esos casos, las integrales dobles nos permiten calcular con precisión tanto la masa total como el punto donde se concentra todo el peso de la lámina. En este video voy a mostrar cómo funciona como este proceso usando fórmulas y un ejemplo. ¿Qué es o cuál es el centro de masa? Bueno, el centro de masa es el punto donde se concentra la masa de un cuerpo. Puede ser en una lámina que es donde se equilibra si la sostenemos. Podemos imaginar una placa de metal con forma irregular. El centro de masa es el punto exacto donde podríamos colocar pues un dedo y la lámina no se caería. Es como el punto de equilibrio natural. ¿Por qué usamos integrales dobles? Bueno, con densidad variable o formas complejas no podemos usar fórmulas simples. Las integrales dobles nos permiten calcular con precisión. Bueno, cuando la densidad cambia en distintas zonas, necesitamos usar cálculo. Las integrales dobles nos ayudan a sumar la contribución de cada pequeña parte de la lámina. Una fórmula del centro de masa, pues sería esta, que bueno, primero se calcula la masa total con una integral sobre toda la región. Luego usamos esa masa para encontrar las coordenadas del centro de masa. La idea es que, bueno, multiplicamos por la distancia el eje para tener en cuenta dónde está concentrada la masa. Con una imagen del plano y el punto XY se puede reforzar visualmente ese concepto. Voy a explicar más o menos qué representa cada parte de esa fórmula, los pasos que se puede pues o se deben seguir para aplicarla y bueno, qué significa físicamente. Bueno, la masa total de la lámina, como aquí vemos que M es igual a PXY de A. Entonces, bueno, ¿qué significa M? Bueno, M es la masa total de la lámina y PXY es la función de densidad que puede variar dependiendo de la posición XY. R aquí vendría siendo la región del plano XY donde está la lámina. DA representa un pequeño documento de área como si estuviéramos sumando trocitos de masa en toda la lámina. Para esto primero necesitamos saber cuánta masa total tiene la lámina. Como la densidad puede cambiar según la posición, usamos una integral doble para sumar toda la masa distribuida sobre la región. Entonces, ¿qué significa la coordenada X del centro de masa? X es la coordenada horizontal del centro de masa. El numerador XP, XY de A es el momento respecto al eje y es cuánto pesa cada parte en función de su distancia al eje Y. Se divide por la masa total M para obtener un promedio
ponderado. Entonces, para saber a qué distancia está el centro de masa del eje Y, multiplicamos la densidad por la posición X, que es qué tan lejos está el eje Y así sumamos todo eso sobre la región. Al final dividimos entre la masa total para obtener el promedio. Y en la coordenada Y del centro de masa, ¿qué significa? Y es la coordenada vertical del centro de masa. El numerador YP, XY de A es el momento respecto al eje X, cuánto pesa cada parte en función de su altura. También se divide entre la masa total. Aquí, se hace algo similar, pero ahora se usa la posición Y, que representa la distancia al eje X. Nuevamente se hace un promedio ponderado en cuánto pesa cada parte y qué tan alta está esta. Bueno, en resumidas de esta fórmula, para encontrar el centro de masa de una lámina con densidad variable, se hacen tres cosas, que es calcular la masa total con una integral doble, calcular el momento en X multiplicando por X y en Y multiplicando por Y. Y así dividir cada momento entre la masa para obtener la coordenada XY. Bueno, aquí en un ejemplo tenemos una lámina triangular con densidad variable, que es PXY, que es igual a 1 más 3X más Y. Bueno, esta lámina está limitada por los puntos 0, 0, 1, 0 y 0, 2. Eso forma un triángulo rectángulo. Esta recta es la que une los puntos 0, 2 y 1, 0, que es la frontera superior, y su ecuación es Y igual a 2 menos 2X. Aquí su densidad varía con la posición y está dada por, PXY, que es igual a 1 más 3X más Y. Esto significa que en diferentes puntos del triángulo la densidad cambia. La masa, para calcular en sí la masa total, se obtiene integrando la densidad sobre la región D, que es igual a M, P, X, Y, de A. Esto equivale a integrar a 1 más 3X más Y sobre el área triangular. Bueno, para calcular los momentos respecto al eje Y respecto al eje X, se puede representar cómo está distribuida la masa con respecto a cada eje. Como M, que es igual a MY, que es igual a T, y MZ, que es igual a 11 cuartos. Y para calcular el centro de masa se puede utilizar, la fórmula X y la fórmula Y. Que, si lo vemos, en X sería 3 sobre 8 y Y 11 sobre 16. Si nos damos cuenta, tiene sentido por la forma del triángulo y cómo varía la densidad. Ya, al tener el centro de masa, que son, como ya dije anteriormente, los puntos 3 sobre 8 y 11 sobre 16. Este está más cerca del vértice superior izquierdo porque ahí la densidad es mayor. Ya para concluir, calcular el centro de masa nos permite saber dónde se concentra el peso total de un objeto. En este caso, aunque el triángulo tiene una forma simétrica, la densidad no es uniforme. Así que el centro de masa no está en el centro geométrico, sino desplazado hacia donde la densidad es mayor. Las integrales dobles nos permiten calcular, como ya dije, los centros de masa con precisión, incluso en formas complicadas o cuando la densidad cambia.
Esto es una herramienta poderosa para entender cómo se comportan los cuerpos en el espacio. Gracias por la atención prestada.